el Congreso con una primera conferencia de doña María Matilde Olarte Martínez, catedrática de Musicología de la Universidad de Salamanca. Premio Gloria Begué a la trayectoria de excelencia en la docencia 2021, el María de Maeztu a la excelencia investigadora en 2025. También es vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus en la Universidad de Salamanca desde 2024. Temas de docencia e investigación: la música de tradición oral, la música popular española en Estados Unidos, la música en cine y publicidad y los estudios sobre mujeres en la música española. Dirige la colección Música Viva de Ediciones de la Universidad de Salamanca y Musicología hoy de la editorial universitaria Amarú. Ha publicado estudios sobre las redes internacionales de intelectuales españoles. Entre ellos destacan aquí una veintena de trabajos dedicados a Kurt Schindler como fotógrafo, folclorista y musicólogo, que han revitalizado su estudio. Título de la conferencia: Los trabajos folclóricos de campo de Kurt Schindler y José Arnold Weisberger. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No quiero dejar de empezar agradeciéndole a la Diputación, a los organizadores de este congreso, al público, porque yo organizo cosas y no hay este público. No sé si tendré que organizar cosas en Soria para que venga la gente, desde luego, aquí a escucharnos, ¿no? Y también por la audacia que han tenido los organizadores en hacer este congreso. Cuando me escribieron Jesús y Emilio para participar, yo me sentí encantada de hablar de Schindler, Schindler no el de la lista, sino Schindler, el de los trabajos folclóricos. Es una de mis pasiones, ¿no? Pero luego, claro, me da mucha envidia esta Diputación. Ayer se lo dije al diputado de Cultura, se lo he dicho hoy a la vicepresidenta. Porque en Salamanca, mi diputación, caigo en saco roto. Cuando pido ayudas para congresos, para exposiciones, bueno, pues hay tantas cosas en Salamanca que parece que la cultura solamente la tiene que subvencionar la universidad. Y ahí no tenemos fondos, ¿no? Y por lo tanto, o tenemos pocos fondos. Por lo tanto, gracias por lanzarse a hacer este congreso. Gracias al público, como decía. Y luego también quiero agradecer a mi mentor en la generación del 27, que fue mi catedrático. Yo estudié musicología en Oviedo, Emilio Casares, que hizo en el año 88 una exposición sobre la música, la generación del 27, con un maravilloso catálogo, con cartas de García Lorca y Ernesto Hafter, con dibujos de García Lorca, y el tema me apasionó y no me dejó hacer la tesis del 27. Me mandó con una beca a Glasgow a estudiar la ópera del siglo XIX, luego primero hice el máster de la tesis, y no me dejó. No me dejó, dijo que no, que es un tema suyo. Y como vemos, es un tema universal, un tema que tiene muchísimas variantes, implicaciones. Y por eso, pues, Emilio, gracias que no estás aquí, pero gracias a que no me dejaste hacerlo, pues luego pues hemos seguido intentándolo, ¿no? A ver, yo soy Chica Mac, a ver si consigo pasar esto. Bien, bueno. ¿Qué me gustaría transmitirles? Pues en la ponencia inaugural prácticamente se ha hecho todo lo que lleva a decir, espectadores, intérpretes y protagonistas. Pero vamos un poquito, ¿no? Para darles el contexto que a mí me interesaría, ¿no? Schindler vino aquí, vale, pero vino por un programa muy concreto, porque Rockefeller dio dinero a Onís. Eso lo sabemos todos porque está bien documentado, ¿no? ¿Por qué también aparece el título Pepe Weisberger, Joseph Arnold Weisberger? Porque él, cuando venía con Schindler aquí a Soria, hacía fotos de casas nobiliarias, fotos de iglesias, fotos de retablos, de cosas. Y casualmente, cuando uno va a los cloisters o va al Metropolitan, oye, casualmente es que hay cosas que coinciden, ¿verdad? Nos coinciden en fechas, nos coinciden en lugares, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que estas fotos de Pepe Weisberger, que están en la colección de Schindler, una colección de fotografías bastante desperdigada, coincidan con que de repente, ¿no? Por el Spanish Craze, las tenemos ahora, en vez de su sitio original, las tenemos en Estados Unidos. Vamos a ir viendo luego, por ejemplo, también cómo con Pepe, con su hermano Herbert, organizaban esas auditorías y organizaban esas exposiciones donde se podía comprar arte español. Por lo tanto, son unos trabajos de campo muy interesantes, digamos, muy transversales, ¿no?
Se grababa música, pero también se exportaba, ¿no?, cultura española y arte español a través de la Spanish Crazy. Nuevas fuentes documentales va a ser el siguiente punto, sobre trabajos de campo. ¿Por qué? Porque hemos tenido la suerte de poder trabajar lo que nos queda en Puerto Rico, el Seminario Federico de Onís, sobre el Archivo de Folclore Español, ese famoso archivo que ojalá lo encontráramos, ¿verdad, Susana?, para poder ver realmente las grabaciones de Silvia y poder escucharlas, ¿no? Podemos escuchar parte de ellas en el fondo de Joaquín Díaz, su centro etnográfico, pero realmente no tenemos todas las grabaciones para poder escucharlas, ¿no? Y luego ya sin más, y brevemente, porque no quiero pasarme de tiempo, brevemente ver los recorridos de los mapas. Son ya cosas que están publicadas, 2012 con Juan Carlos Montoya, he publicado todos los recorridos de las fotos en el 24 en Dixon y unas pequeñas conclusiones para que podamos ir viendo. Me parece muy interesante, aquí tenemos a Federico de Onís en su casa veraniega, cómo realmente es el intelectual en la sombra. Le nombramos siempre, pero realmente, igual que decía Rodolfo Hafter, ¿no?, de Salazar, que era ese fuego que se iba atizando desde la sombra, Federico de Onís va a aglutinar a todos los intelectuales. Por supuesto que saldrá, me imagino, durante estos 2 días muchas veces, ¿no? Y aprovecho para la invitación a una exposición primera en España sobre materiales de Onís inéditos en Salamanca, nuestra universidad, del 24 de noviembre al 19 de diciembre en la Casa Unamuno. Se mata a 2 pájaros de un tiro, se ve la exposición y se ve la Casa Unamuno. Y va a ser además, vienen de Puerto Rico, el catedrático Miguel Náter, y vamos a traer totalmente elementos inéditos para esa exposición. Muy importante, a mi entender, ¿no?, pues cómo consiguen esas redes a través del Centro de Estudios Históricos y Columbia. El 16, como veremos, es cuando se va Onís, invitado por Huntington a través de Butler, del presidente, del rector de la universidad. Y por eso, ¿qué pasa? Que se busca colaboración directa de intelectuales vinculados a la JAE, no, lógicamente, porque eran quienes estaban, como hemos visto en esta primera magnífica conferencia inaugural, estaban no realmente en las ascuas, ¿no?, en el brasero de intelectualidad. Aquí tenemos a Onís a la derecha, a Unamuno a la izquierda, una foto de la Casa Unamuno, donde vemos que desde el año 16 se instala en Columbia, pero a partir del año 20 ya tenemos el Instituto de las Españas, donde fue, por supuesto, Fernando de los Ríos, María de Maeztu, estuvo dando conferencias en García Lorca, donde veíamos, ¿no?, esa intelectualidad nueva en las veladas de los lunes y las veladas de los miércoles, aparte de los 2 grandes hitos que había, hitos en el sentido artístico, cultural, musical, conferencias, conciertos. Teníamos siempre Navidad y luego el Día de las Lenguas, el Día de la Muerte de Shakespeare y de Cervantes, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente Onís fue a hacer las Américas. Fue a hacer las Américas, aquí tenemos una cita de todo lo que les voy a presentar, son materiales que están en Columbia, la mayoría de ellos, y como ven aquí en esta pequeña ficha que hacen, yo siempre digo de espías, ¿no?, pues fichas que hacían de informes, ¿no?, quién iba a venir y qué iban a hacer, ¿no? Uy, se me fue, sin quererlo. Pues esta ficha de espías, ahí tenemos cómo dice que tiene 3 hijos, estaba casado con una salmantina, de una familia muy conocida, y puede trabajar en Columbia. Era la primera, ¿no?, el primer establecimiento de cultura española en la costa este de Estados Unidos. Como saben muy bien, fue con solamente 2 hijos, el que no fue se quedó con su madre, que es justo José de Onís, que como ha sido espía de la CIA, todo el material de su padre todavía permanece en la Universidad de Colorado sin poder trabajar. Se considera que pasen los 100 años para poder ver realmente todo lo que consiguió recopilar de su padre. Ya en su segundo matrimonio con Harry de Onís ya dio muchos frutos, porque fue cuando empezó con las recopilaciones de material sefardita en esa universidad. Me parece muy interesante simplemente repasar, ¿no?, ese interés por la música popular.
española, investigadores extranjeros. La Spanish Craze. Ayer comentábamos, volviendo de la cena, de algunas novelas donde se hace ese ambiente que hay sobre la cultura española. Y bueno, son siempre, me parece a mí, novelas noveladas, valga la expresión, ¿no? Valga la redundancia, pero realmente era para mí muy interesante, como outsider, cómo todos se ayudaban, ¿no? Iba más allá de la ideología, ¿no? Muy importante la JAE como beca, como se sabe muy bien, a gente de todo tipo. Siempre tenemos el ejemplo de la musicología, bueno, pues al que luego fue director de la parte musical del CSIC de música, al padre Anglés, que fue becado a Alemania en el año 24, 25, 26, ¿no? No había realmente en ese sentido, ¿no? Pues tú sí, tú no, ¿no? Como luego va a haber por parte del CSIC, ¿no? Después de la Guerra Civil, ¿no? Muy importante, como todo el mundo sabe, objetivo específico de la JAE, fomento de los trabajos de investigación científica. Por eso es el momento en el que se intenta recuperar material inédito de fuentes orales del repertorio cancionístico, ¿no? A mí me gusta mucho, lógicamente no a todo el mundo le gustará, ¿no? Pero ver cómo estas redes está implicada, a mi entender, en varios sectores. Un sector de caballeros, le llamo caballeros, ¿no? Onís, Emilio de Torre, que va a ser el que luego publica, como contará ya Susana, las ediciones de Cancionero Póstumo de Onís, que hace las transcripciones. Eduardo Martínez Torner, no se puede olvidar de este gran músico musicólogo. Rafael Emanuel Benedito. Aquí sí que quería anunciar ¿no? Realmente que hemos conseguido, el grupo de investigación Imagine, que el hijo pequeño de Rafael Benedito nos legue toda la documentación inédita que tenía él de su padre. ¿Por qué? Porque siempre ha sido visto Rafael Benedito como el gran músico que trabajaba en el Instituto Escuela, que ayudaba a misiones pedagógicas, y de repente en un año lo tenemos como el gran mentor de Falange, de Sion Femenina. Entonces, caramba, ¿qué pasó aquí, no? Pues a través de esta maleta grande que nos trajo su hijo, hemos podido comprobar la presión que tuvo tan fuerte. No contaré quién para que tengamos así la entrega, ¿no? de las investigaciones, pero por parte, claro, lógicamente, ¿no? Pues del principal, no es ningún secreto, ¿no? Del principal elemento de propaganda en Salamanca a partir de septiembre del 36, y cómo se vio obligado realmente a tener que hacer cosas que a lo mejor no los había hecho desde el comienzo, ¿no? José María Gómez Mezquita, Federico García Lorca, Schindler, José Norbelsweijer y Miquel de Zárraga, que era el marido de María José de la Torre, que era el corresponsal tan interesante de ABC en Nueva York. Aquí viven señoras casadas, señoras que no hace falta casarse, y señoritas. ¿Por qué? Porque lógicamente, como saben muy bien, para ser del Liceum, para ser Asociación por la Paz, uno tenía que estar o casada, ¿no? O realmente alguien que te sustente, ¿no? Por eso tenemos aquí a Isabel Oyarzábal, con un gran peso específico. Entonces son gente a las que Onís va a invitar de manera periódica a Colombia. Isabel Oyarzábal, como saben muy bien, antes de la Guerra Civil, desde el 22-23, da conferencias sobre indumentaria española, sobre las tradiciones orales en París y en Londres. Su madre era escocesa, habla perfectamente inglés, ¿no? Pero luego va a las Seven Sisters, colombiano, pero sigue a todas las universidades, ¿no? Susan Huntington estaba allí donde podía ya realmente con tranquilidad poder trabajar, ¿no? Connie de la Mora, Zenobia Camprubí, su hermano dirigía el periódico La Prensa, ha sido otra de las grandes fuentes para esta conferencia. Concha Espina, quiero leer una cita muy interesante de una tertulia cena en casa de Onís con Lorca. Gloria Giner de los Ríos y Elena de la Torre, la mujer de Miguel de Zárraga. Señoritas, gente muy joven, ¿no? Muchas de ellas, por supuesto, que pertenecen a la que nos han nombrado del famoso primeros años de la Facultad de Filosofía y Letras, y también pertenece al crucero famoso, ¿no? Y siempre me llama la atención que en ese crucero también estaba Maruja San Pelayo, que era Josefina Hernández San Pelayo, que va a ser la mano derecha de Pilar Primo de Rivera, y va a ser la que cambie completamente lo que era el trabajo de campo del repertorio cancionístico, con esas censuras tan fuertes, con las danzas solamente entre chicas, no la danza como cortejo y todas estas cosas, ¿no? Y también quería, ¿no?, de paso hablar de Pilar de Madariaga, que tenemos a la derecha en la foto cogiendo un premio.
a Caridad Rodríguez Castellano, una mujer bastante desconocida, pero tanto Pilar como Caridad fueron lectoras con Onís y eran con las que trabajaba Schindler para estrenar espectáculos y pequeñas obras de teatro y música. Hacía mucha música aplicada a Schindler para Columbia, sobre todo en las Españas, durante los años previos a la Guerra Civil, ¿no? Laura de los Ríos, Sara García Lorca, Sofía Novoa, que está ahí en medio de esa diapositiva, que también, como saben, fue durante un pequeño tiempo, sustituyó a María de Maeztu en la residencia de señoritas y tuvo que exiliarse rápidamente, porque corría su vida a peligro, desde Vigo, su ciudad natal, a Nueva York, y la acogió Onís. Onís acogió a muchísima gente. A veces solamente nos quedan nombres muy sonoros, pero también queda una cantidad de nombres que fue los que sacó realmente, los que libró de la muerte. Siempre se sabe que Sofía Novoa hizo un cancionero para enseñar español. Ella era pianista, se recicló la enseñanza del español y tuvo como una de sus miles de estudiantes a Jacqueline Kennedy. Ya, genial, pero lo importante no es que fuera la profe de Jacqueline, sino que ella hizo un cancionero y fue una de las grandes informantes de Onís en los años 1939. Todo este material está en Puerto Rico, ¿no? Por supuesto, Carmen Zulueta, que hemos leído todos sus libros de las memorias, ¿no? Me gusta muchísimo esta cita de Concha Espina, El cantar de España, solo que todos los conocen sin gladuras, y habla de esa tertulia nocturna en casa de Onís, ¿no? En Riverside. Nos habíamos reunido algunos españoles en casa de Onís, cerca de la universidad donde él enseña y vigila, desde Nueva York, todo el movimiento de nuestra literatura en aquellos estados, ¿no? Estamos en el año 32, si mal no recuerdo. La cena fue alegre dentro de la melancolía propia de los emigrantes, ese afán de regreso que nos perturba cuando no estamos decididos a echar raíces fuera de la patria. Onís siempre tenía las ganas de volver, ¿no? Pero como saben muy bien, cuando se divorció a los 2 años de llegar a Columbia, Unamuno le retiró el saludo. No tuvo muchas facilidades para volver a su entorno académico, en el que ha sido catedrático en Oviedo, en Salamanca. Cuando ya vuelve en algunos trabajos de campo con Schindler, ya va pues, a su finca, a las zonas donde él tenía su familia, los Vendal de Heredia, pero realmente no recupera su posición académica en la universidad, ¿no? La cena fue alegre, vemos emigrantes, el viaje ha sido transitorio, hemos dejado aquí muchas cosas íntimamente nuestras y anhelamos volver. Así con nosotros don Fernando de los Ríos y García Lorca, ¿no? Bueno, aquí también nombra a Elena de la Torre, a Miguel de Zárraga, y lo que me gusta es ver cómo entre ese ambiente, me imagino, ¿no?, que regado por el vino y por la buena compañía, se ponen a cantar canciones. Siempre en el homenaje de Onís de la revista hispánica moderna cuentan algunos de sus antiguos estudiantes, catedráticos en ese momento ya en el 54, cómo don Federico vestía igual en invierno que en verano, como buen salmantino con traje de lana. Los que hemos estado en junio y julio en Nueva York, no sé cómo es posible que aguantara con chaleco, corbata y traje de lana, ¿verdad?, en invierno. El que transmitía siempre sus canciones. Es verdad que publicó 4 cancioneros, su último volumen unido en 2, pero siempre era ese anhelo por la música tradicional, ¿no?, como parte además de su enseñanza del español. Pues aquí tenemos, ¿no?, como dice Concha Espina, llegó el turno a los tejeles árabes, las casidas y otros cantos moros de perfumada emoción, ¿no? Después a los romances de ayer y de hoy, con todo su patetismo y toda su ironía. Tan bellos como uno de Doña Urraca, que se canta en Santander, bueno, sabemos que se canta en todos los sitios, ¿no? El de la Peregrinita, la famosa grabación que tenemos de García Lorca con la Argentinita, ¿verdad?, reconstruido por el propio García Lorca, y el de los mozos de Monleón, ese de Salamanca, de asombrosa fuerza dramática. Noche rara y azul, aquella de Nueva York, toda pungida por el enorme cantar de España desde un grupo azaroso de inmigrantes. No te olvidaremos nunca. Bueno, es una buena cita de esas tertulias, ¿no? Bueno, realmente yo siempre pienso, ¿no?, que pues hablaba de Onís como en la sombra, ¿no?, que acoge a esta cantidad de intelectuales, y ya ha sido nombrado, ¿no?, los
cursos de Midbury College. Aquí en el 37 tenemos, sin más, como docentes en Columbia y Midbury College a Sofía Novoa, la profe de Jacqueline Onassis, Magdalena Rodríguez Mata. Es un personaje interesantísimo. No sé si alguno aquí conoce un poquito de ella. Estamos trabajando ahora mismo con documentación inédita. Ella era la hija de Hipólito Rodríguez, el catedrático de hidrología, y fue apadrinada por Unamuno. ¿Qué pasó? Que le tocó el grave momento, ¿no?, de que era un poco mayor. Era más mayor, su hermana Julia eran amigas de Isabel García Lorca de la Orillita de los Ríos. Y era un poquito mayor, le tocó, después de la Guerra Civil, quedarse con Jimena Menéndez Pidal en el Colegio Estudio. Y ya cuando pudo, trabajó para el CSIC con Anglés, y ya cuando pudo se fue a México. Se habían ido ya su familia. Su familia estaba dividida, algunos muy vinculados a la dictadura falangista y otros ya emigrados en México, y fue la primera mujer que consiguió un premio y que recopiló un cancionero extremeño. El problema es que ese cancionero no aparece y justamente, qué casualidad, ¿verdad?, Bonifacio Gil, músico militar, fue el que publicó luego el cancionero extremeño. No hay manera por ahora de conseguir el original. Sí que hemos conseguido documentación de ella en Guanajuato, que fue profesora allí en la universidad, y estamos en contacto con sus sobrinos bisnietos y tienen muchas ganas de que se pueda realmente dar la importancia que tiene Magdalena Rodríguez Mata. Caridad, de Castellano, la de los Ríos, Isabel García Lorca. Ya, como digo, en el 37. O tenemos ya lo que nos han nombrado, del 41, del 42, aquí tenemos 42, y bueno, tendremos hasta los 50 y bastantes, ¿no? Importante, ¿por qué consiguió Onís dinero de Rockefeller? Porque claro, hemos visto que Schindler viene aquí no de motu propio, sino viene porque Rockefeller está dando dinero. Hablamos de la famosa crisis del 29, ¿no?, mientras la gente se tiraba por las ventanas porque estaban en bancarrota, Rockefeller estaba dando dinero. Muy interesante ver el proyecto 39 y 35, que está en Columbia, sobre proyectos de humanidades subvencionados en esos años, y luego, por supuesto, las cartas y borradores del archivo personal del investigador Schindler en la New York Public Library, Lincoln Center, y luego toda la documentación sin inventariar en absoluto en Puerto Rico. De ahí mi invitación de ir a la exposición de Onís, porque realmente va a traer Miguel Natter y Lyndon toda la documentación que hay allí inédita, ¿no? Importante, tenemos ese proyecto para crear la colección de folclore español. Esa colección, como sabemos, se puede ver una versión en Lincoln Center, en los documentos de Schindler, pero el tema importante es quién fue antes, la gallina o el huevo. Porque tenemos esa documentación. Yo siempre pensaba que era antes el interés de Schindler, que del año 17 venía a España a hacer trabajos de campo. Pero viendo la documentación de Puerto Rico ya me entra la duda. Yo creo que realmente el interés fue el de Onís, que consiguió que Franz Boas, el antropólogo, incluyera la parte de trabajo de campo musical en su proyecto grande sobre material inédito artístico. Primera parte del proyecto de Columbia, cultura tradicional del siglo de oro. Serían estas investigaciones sobre los romances. No podemos olvidarnos que Menéndez Pidal había recomendado a Onís, a Huntington y, por supuesto, a Butler, al rector de Columbia, para ir allí, para hacer las Américas, ¿no? Por eso realmente el romance era una de las grandes investigaciones que se tenían que realizar, ¿no? Y yo pienso, ¿no?, que realmente en estos romances del siglo de oro responde a lo que llamamos los musicólogos el cancionero europeo antiguo. Estos romances que tenemos tres grandes oleadas de material de ida que luego han vuelto con el cantajuegos a la gente más jovencita, ¿no? Arroz con leche, yo he grabado en Uruguay, en Argentina, en México, y por ejemplo Moros y Cristianos lo tenemos en México, en Sierra Gorda lo he grabado como eran en el siglo XVI. Ahora Moros y Cristianos, son unas fiestas fantásticas en toda la zona levantina, ya es música tonal con gran predominio de los vientos metales, pero el original lo tenemos ahora mismo en esas zonas, ¿no? Bueno, y segunda parte del proyecto, el folclore en la actualidad, ahora en el año 28-29, ¿no?
¿Y qué pasa? Que lo que pide Onís es que coordine Kurt Schindler y le admite el comité de la Universidad de Columbia. Pero, como vemos, realmente quien paga es Rockefeller y quien coordina el proyecto grande es Franz Boas. Muy importante, viene la documentación de Columbia, los investigadores españoles que no cuentan con medios económicos para publicar sus trabajos de campo, ¿no? Realmente los mandará de manera obligatoria Schindler a Columbia para poder ser transcritos, ¿no? Que es el intermediario entre Onís y el centro, según los acuerdos, entre don Ramón Menéndez Pidal y Tomás Navarro Tomás, que luego también volverá, por supuesto, a Columbia, también exiliado, pues será Schindler. Pero no es el trabajo de Schindler, es el trabajo de Columbia que subvenciona a Rockefeller, ¿no? Y es más, el trabajo de Franz Boas, que está detrás de esas grandes subvenciones, ¿no? Importante, ¿qué propone Onís? Ahí sí que está realmente la mano de Schindler, ¿no? Música folclórica de Ávila, Cáceres, Guadalajara, Soria. No viene Soria en este papel, pero realmente Soria sabemos que era uno de los grandes lugares, ¿no? Por supuesto, para Ángel de los Ríos, que contaba Onís con trabajar, ¿no? Y bueno, deben mandarse los trabajos periódicamente a la Casa de las Españas, los discos de aluminio, los borradores, para que sean poco a poco transcritos, ¿no? Y pertenece a esa colección de folclore español que debe ser estudiado, ¿no? Y muy interesante que también se van a recopilar fotografías, costumbres populares, películas, etc. Y aquí está el punto siempre filipino, que se puede quedar Schindler una copia de esos materiales. Como él, como saben, se murió en muy poquitos meses en Monte Sinaí, estaba trabajando en febrero grabando en Portugal, dejó los materiales en casa de Pepe Weisberger, se fueron al centro, estudios históricos, y una hipótesis es que esos materiales fueron los que luego, de repente, ¿no?, aparecieron en el Palacio del Hielo, que sigue de lengua, ¿no?, y ya utilizados por otros investigadores como Menéndez Pidal. Bueno, aquí sin más de Puerto Rico, unas de las grabaciones de Onís. Se ve bien, ¿verdad? Son unas grabaciones yo no sé cómo lo vamos a poder reproducir. No encontramos el reproductor en Salamanca para el 24 de noviembre, pero son grabaciones en hilo, en un alambre, ¿no? Hemos pedido a Joaquín Díaz que nos deje un reproductor. Aquí hay mucha correspondencia, seguro que la conocen. A mí me encanta la carta de Ángel del Río, que ya está publicada, la publiqué yo un par de veces, ¿no?, donde habla con Schindler de qué buenos esos veranos que hemos pasado, qué buenos recuerdos en Soria. Y me encanta la segunda, que es al yerno de la editorial Schremer, donde le quiere vender la moto que el top ventas de la música folclórica va a ser el cancionero de Soria, esas adaptaciones para solista, piano acompañante, para varios coros, y que va a ser, vamos, lo que atraiga a todas las chicas bien, ¿no? Pues la colección de Schindler de música tradicional era muy conocida en Nueva York, y va a ser realmente pues la que se pueda estrenar en el Carnegie Hall. Son cartas muy interesantes. Bueno, nada, esto sin más. Esto ya está publicado en varios sitios, lo pueden encontrar, aparte que yo luego también dejaré sin problema, ¿no?, a los organizadores esto. Y aquí vamos a ver muy rápidamente, porque ya son 34 y yo creo que siempre cuando uno tiene el micrófono no debe de abusar, ¿verdad? Simplemente los recorridos, ¿no? Y como comentaba, aquí tenemos a Schindler, tenemos aquí me interesaba muchísimo esta señora, ¿no?, que es una de las hermanas Levison, que son las que junto con Pepe Weisberger, que le tenemos aquí, van a ser las que realmente se ocupen de sacar a los niños refugiados españoles durante la dictadura. Y por eso las Levison van a crear toda esa red de teatros populares, ¿no?, donde la música siempre pues va a ser la que utilizaban en el Neighborhood Playhouse en los años 20 y 30, hecha la mayoría por Schindler, aunque luego otra persona que vino detrás firmó como suya, pero no. Las originales que están en Lincoln Center es la letra manuscrita alemana de Schindler. Rodolfo Hafter, ¿verdad?, y Jesús Baligay. Los tenemos en el trabajo de campo. Bueno, pues hay una gran amistad entre Schindler y Herbert, que estaba en Pittsburgh, en el museo, y José Arnold,
que era, por supuesto, el que llevaba una logia masónica muy importante en Madrid. Y aquí, sin más, presento pues un tema un poco espinoso. Sin más, uno de los muchos catálogos de subastas, donde se ve que a quien vende Pepe Weisberger las obras de arte, que casualmente todas las obras de arte que se venden en esa subasta, hubo muchísimas, ¿no? Todas coincidían con los trabajos de campo de los mapas, que luego vamos a ir viendo muy brevemente, ¿no? como finalización de esta ponencia, ¿no? Ahí simplemente lanzo esto para que cada uno, ¿no? pues pueda ver qué coincidencia, ¿verdad?, tenemos, ¿no? Muy interesante, es verdad que la apoyó Huntington, pero luego recibió la ayuda del Centro de Estudios Históricos, donde trabajaba Onís, Museo Numantino, Sociedad Económica Numantina, de Amigos del País, que dirigía Blas de Taracena, ¿no? Por eso, aquí son muchas fotos conocidas, los trabajos de campo que tenemos, hemos cotejado cartas y las fotos de Onís. No está nada en el mismo sitio. Esto es lo interesante siempre, ¿no? Que tienes que ir de un lado para otro buscando y luego ya haciendo las correlaciones. Los mapas hemos hecho Juan Carlos Montoya y yo, se publicaron en el año 12. Entonces, simplemente recordemos que en el año 28 no teníamos alta velocidad. Las carreteras eran tremendas. Bueno, pues cuando uno piensa, ¿no?, y ve las fotos de los coches, los de la manivela, ¿no?, pues realmente cómo trabajaban durante esos días para poder hacer semejante recopilación de campo, ¿no? Bueno, aquí tenemos, nos coincide todo, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, las tablas, decía yo, de esa publicación de Edison del año pasado, donde podemos ver, claro, cuando pones Schindler por detrás, quiénes son las personas. A veces no sabes, luego tienes la suerte de poder confrontar ya, ver redes de intelectuales, Schaeffer, el catedrático de español de Colombia, de historia, también sale muchísimas veces, y luego ver que realmente, como decía mi madre, cosían puntada con hilo, lo dejaban suelto, acordarnos siempre luego de la Spanish Craze y de la venta de materiales, ¿no?, a esos archivos, ¿no? Bueno, aquí tenemos. Voy pasando rápido porque como esto está todo online, si quieren ver con calma este artículo, en Google ponen USAL, mi universidad, producción científica y mi nombre. Pueden descargarse todos los artículos que hay allí, que son de acceso abierto, ¿no? Pero bueno, me interesaba mucho que, aunque fuera muy rápidamente, que viéramos cómo realmente las cartas no mienten y cómo las fotografías tampoco. Bueno, algunas sí que mienten, porque algunas, la parte de detrás, cuando en una escritura de Schindler y fue de una secretaria de Huntington compró a su albacea parte de estas fotos, porque su hermano, el hermano de Schindler, había salido de un campo de concentración con su mujer y sus 2 hijos, y cuando la recibe la Spanish Society of America ponen datos equivocados. Yo creo que algunas para ver, ¿no?, que realmente eran datos equivocados. Bueno, tenemos aquí simplemente acordarnos de estos periodos y empezamos a trabajar, ¿no?, más cerca de aquí de Soria. Bueno, también solamente he puesto los trabajos de campo de folclore español. También coinciden con Tánger, que también coincide con la parte que está en Francia, con el famoso Congreso de Música Oriental. Estuvo con todos los grandes musicólogos que luego tuvieron que salir de Alemania nazi a partir del año 34, que van a Estados Unidos. Y bueno, como vemos, realmente en esos periodos donde nos queda, ¿no?, algún periodo de 3 meses donde no hay trabajo de campo, es que volvía a Nueva York, porque también tenía obligaciones, porque todavía seguía con los conciertos de Musical Forum y además había sido ya nombrado catedrático de música en Vermont. Por lo tanto, es curioso que no le daba nada de pereza coger el barco. Y vamos, y hacía realmente, ya saben que no tuvo casa propia desde que empezó con los trabajos de campo de Rockefeller, ¿no? Nunca tuvo casa propia, siempre tenía dirección de un hotel. Y realmente, como vemos, ¿no?, es un trabajo muy interesante. Bueno, aquí tenemos realmente la parte del norte, otra vez. Siempre que volvía a Madrid, siempre era porque tenía, lógicamente, a Pepe Weisberger en Almagro 26 esperándole para luego trabajar y, como por supuesto, recopilar materiales para la venta de arte con Herbert en Estados Unidos. Bueno, aquí sin más, aquí tenemos ya también la parte
de Pamplona. Y bueno, esto es lo que ya se conoce, pero esto es realmente el gran trabajo de campo, ¿no? que muchas veces, ¿no?, pues uno le da mucha envidia y por eso sabe que realmente, ¿no?, va a ser un material que va a poder ser interpretado por las chicas, por primeros acompañantes en toda la zona de costa este de Estados Unidos, junto con el ballet y todas estas danzas que hacían todos los editores artísticos rusos, que saben que eran los que vendían partituras con coreografía sobre el bolero, la jota, la seguidilla. Tuvimos suerte en el 16 de hacer un mini congreso, un seminario con la catedrática de danza histórica, Guadalupe Mena, en Salamanca, y trabajo final de carrera fue por parte de unos estudiantes de danza poner por obra la coreografía de estos maestros rusos, y era muy simpático ver que la jota no era una jota, la seguidilla no era una seguidilla, pero así es como se vendían esas partituras con la coreografía de un maestro ruso que jamás estuvo en España. Es una cosa como curiosa, ¿verdad? Pero era dentro de la Spanish Craze. Aquí seguimos con los mapitas. Vamos a llegar pues hasta el año 35, pero voy a pasar por eso muy rápido. Como les digo, está todo sin ningún problema, se puede descargar de producción científica, todos estos mapas del 12 y todas las explicaciones de quién era quién, de estos cuadros del año 24 de Dickinson. Muy bien. ¿Qué pasa? Que también tenemos la suerte que la Hispanic también no tiraron, al menos cuando yo trabajaba, no tiraron todos estos cuadernillos donde iba apuntando Schindler, ¿no?, todas sus fotografías. Como digo, estos son los cuadernos blancos, como digo, algunas de las fotos por detrás que no apuntó Schindler, ¿no? Aquí tenemos trabajos de campo. Estas anotaciones me encantan porque él es, cuando señala esto, quién lo tiene, lo mismo lo he escuchado en tal sitio, esto lo tenemos también en el cancionero de fulanito, ¿no? Aquí tenemos el cancionero de Aita Donostia, ¿no? Bueno, sin más, esto es que prueba, ¿no? Aquí tenemos esto y aquí ya llegamos cuando de repente por detrás otra mano distinta, que no es su escritura, empieza, y sin consultar los cuadernitos de antes, empieza a decirnos dónde puede ser. Y a mí me gusta mucho esto porque yo conozco a esta niña que ya tiene sus 90 años y hace poco todavía estuve con ella en una entrevista de campo y claro, su padre es de Salamanca. No es realmente donde dicen, ¿no? Igual que este es el famoso baile de la rosca, que no es en Teruel, también es en esta zona, ¿no? Bueno, simplemente ella se ve que esto era un famosísimo trabajo de campo, ¿verdad?, en Santander, en Ruilova, con Gonzalo Menéndez Pidal haciendo las fotos. Y bueno, también quería recordar que Ruth Anderson, que trabajaba para Huntington, como mujer, si venía sola, siempre venía con Schindler, siempre, ¿no? Eso nos lo cuentan los diarios que no están publicados, no nos lo cuentan otras personas, ¿no? Aquí tenemos a la alberca, no tiene nada que ver la foto de Schindler con la foto de Ruth Anderson, una foto muy intimista, como saben, mira muchísimo siempre a las expresiones. Estas fotos me encantan, son del Choricero, en Candelario, en Salamanca, las paso rápidas, pero podrían ser hechas ayer, tanto por el traje como por las expresiones. Son unas fotos realmente muy novedosas y muy bonitas, ¿no? Conclusiones, aquí les apunto unas ideas, ¿no? Por una parte, importante, ¿no?, me parece a mí que el contexto de los trabajos de campo es el contexto de la JAE, de España, que sea internacional. Creo que eso es importante, ¿no? No la recopilación por la recopilación, que esa era la recopilación que hacían desde Cataluña, ¿no?, pues lo que se subvencionaba con la obra del Cançoner. No digo que sea malo, sino que es distinta, el fin es distinto. Gracias a estos trabajos de campo pagados por Rockefeller, tenemos muchísimos materiales secundarios, fotos, notas de campo, grabaciones en discos de aluminio, de cómo se insertaba esa danza popular en el ciclo vital. Como insisto, luego se va a perder totalmente con Sección Femenina de Falange. Insisto que Maruja San Pelayo estaba antes, estaba después, ¿no? Pero se va a perder porque interesa medio de propaganda o otra cosa distinta, ¿no? Muy importante me parece a mí, ¿no? Gracias a esos cuadritos tan aburridos que yo les iba poniendo, ahí tenemos las personas que él visitaba con las fotos. Entonces vemos que era una red,
realmente. Mezquita, por supuesto que la familia de los Ríos, lógicamente, ¿no? Yo aquí pongo, ¿no?, que se constata la amistad del investigador con intelectuales residentes en España, ¿no? También hay que darse cuenta que venían periódicamente con Onís a Casa de las Españas. María de Maeztu, la argentinita, Juan Antonio de Huarte eran habituales en las veladas de los lunes o en los programas que había de festivales de Navidad o también del Día de Cervantes, ¿no? También tenemos extranjeros interesados por la cultura española, la Spanish Craze. Y aquí siento un poquito ser negativa. No sé si lo que le mueve es simplemente la Spanish Craze o también el tema económico, como ya he señalado, ¿eh? Tenemos a Sherman, que trabaja muchísimo con Onís, Werner Weisberg, Irene Levison, con su hermana Alice Levison, Mateo Monogoyer, Can Newsbury, su mujer Gertrudis Blumenfeld, Amen Harpert o Lila Kelly. Lila Kelly, además, era una experta en danza española, de lo que pasa, una experta estadounidense de la costa este en danza española, pero ella presume que cogía un avión en Madrid, se presentaba en Granada y iba a comprar castañuelas. Un avión. En el año 32, es muy interesante, está publicado todas estas cosas, ¿no? Con músicos como Jesús Guridi, Aita Donostia, Óscar Esplá, que también estaba en el Comité Nacional de Música, Fernández Arbós y, por supuesto, su mujer, Rodolfo Hafter, no Ernesto Hafter, Gustavo Pitaluga, hijo, no el médico, Teodorino del Fresno, Eduardo Torres o Manuel García Matos. Manuel García Matos como informante. Luego va a ser lo contrario. Luego Manuel García Matos va realmente a modificar todos los textos y a censurarlos para su edición en el 72 de la Magna Antología del Folclore, ¿no? Artistas como Zuluaga, López Mezquita, Emiliano Barral, una personalidad aquí, entonces como Unamuno, Antonio de Urueta, Aurelio de Llano, Blas Taracena, todos vienen en las fotos. Y muchos han sido informantes suyos. Estos nombres los salen de las fotos, no están así de Google, ¿no? Por supuesto, Cipriano Rivas Cherif o Beltrán de Heredia, que era primo de Onís, un gran informante de Schindler. Aquí he puesto en la foto, sin más, una pequeña muestra del cancionero con el que Onís enseñaba español a sus, la mayoría chicos, ¿no?, porque las chicas iban a las Seven Sisters, ¿no? Pero luego ya Onís ya ampliaba el tema de investigación en español con los doctorados y tenemos ya grandes figuras, ¿no?, como por ejemplo Rebecca Switzer, esta gran investigadora que ya hay sobre ella mucho publicado. Muchas gracias y mi correo es muy fácil, pues son mis iniciales y es MOM, así que cualquier duda que tengan, encantada en atenderles. Gracias.